Según el informe anual del Observatorio de Derechos Humanos LGTB 2019, la violencia que existe contra las personas LGTB en el Perú reporta 170 vulneraciones entre asesinatos, violencia física, acoso y discriminación motivados por el rechazo a la identidad de género u orientación sexual. Las mujeres trans fueron las más vulneradas, con 73 casos reportados, seguido de 10 hombres trans y 10 personas no binarias. El miedo de ser ha estado conmigo mucho tiempo. Crecí aprendiendo a callar, a ceder, a olvidarme. La sentencia también se ancló en mi voz. También creció desde adentro. La transfobia internalizada me alejó de la intimidad conmigo misma y extendió infinidad de excusas para seguir ocultándome. Familia, colegio, iglesia, barrio, radio, televisión. Hace mucho nos vienen contando que aquello que somos está mal, que no existimos o incluso que hasta sería mejor si dejáramos de existir. Sus voces nos incrustan culpa, nos deshilachan, cambiando nuestra fuerza por miedo, una y otra vez. Desterradas o condenadas. El miedo de ser nos muerde el cuello y a todas luces se puede ver que quienes nos golpean no son monstruos. Sin embargo, nadie dice nada. Pues yo ya sabía que era distinta a los otros niños, o sea, a los 6, 7 años, que ya te das cuenta de la barrera esta del binarismo, ¿no? Que te define lo que es femenino y lo que es masculino. Una cosa es vivir en una vida que no elegiste para ti o que no quieres, y la otra es empezar a vivir para ti misma, ¿no? Entonces, esto es como volver a vivir, pero ya siendo una persona de 18 años o de 20, entonces es empezar de cero. Es como un antes y un después, o sea, yo siento que la vida que tuve antes no era vida para mí. Y después ya es como que si hubiera vuelto a crecer, como si hubiera vuelto a nacer. Yo no me sentía identificado como una niña, yo sabía que era un niño, pero no sabía exactamente, o sea, no sabía cómo se llamaba, no sabía lo que es ser una persona trans. Y tenía o sea, no es que todo niño sueña con ser grande y lo que va a hacer, a qué se va a dedicar y todo eso. Ya, mi sueño era algo así, pero yo esperaba que en algún momento algo cambiara en mí, que me reconocieran como tal, como chico, porque no sabía que eso se podía. Hola, mi nombre es Yana Camacho García, soy una mujer trans, comunicadora y activista por los derechos humanos de las personas LGTBIQ+ en el Perú. La lucha de una mujer trans y de un hombre trans en nuestro país es diaria y constante. Las personas trans debemos pasar y vencer muchas barreras, principalmente ligadas a los prejuicios, estereotipos y estigmas que la sociedad tiene sobre nosotros y sobre nosotras. En el Perú, los medios de comunicación siguen teniendo relevancia y son elementos muy importantes para que una persona construya su educación y su cultura, ¿no? Los medios de comunicación en nuestro país definitivamente no visibilizan la identidad trans como debe ser. Seguimos encontrando titulares en los medios impresos, por ejemplo, donde dicen: hombre vestido de mujer apareció muerto en el río. Hombre vestido de mujer. O sea, invisibilicen que se trate de una mujer trans. Claro, y luego, en el desarrollo de la noticia, descubres que describen a una mujer trans. Si tú antes tenías los problemas de manera interna, o sea, que era algo que tú manejabas de manera interna y que todavía te costaba aceptarte y todo eso, y una vez que te aceptas, empieza la otra batalla, que es, bueno, con el mundo exterior. Da mucho miedo, o sea, da miedo primero reconocerse como tal, porque sabes que no tienes, o sea, quizás no tengas opción a ejercer, o sea, te vienen un montón de ideas en la cabeza.
Hola, ¿qué tal? Soy Arturo Nicolás, soy una persona trans, masculina, a género. Me considero sin género, sin ninguna carga de género, porque ser hombre o mujer no es algo que me identifique completamente. Cuando suelen preguntarme qué significa ser a género, suelo decir, si esperas que sea hombre o tienes expectativas a que sea mujer, en algún punto te voy a fallar. Porque actúo, me identifico y me expreso sin ningún tipo de carga normalmente. Intenté estudiar una carrera para meterme en el sistema y seguir generando ingresos, pero en algún punto decidí hormonarme, ser trans visiblemente y las cosas cambiaron. En el Perú, ser una persona trans es bastante retante, no solo por la falta de derechos o el cuidado desde el Estado, sino por la sentencia constante y la violencia desde la sociedad, que puede partir desde tus círculos cercanos, íntimos como un núcleo familiar, o desde espacios comunes como el colegio, ya sea el instituto, el espacio social del barrio, el mismo interés al acercarte a un espacio de salud. Cualquier tipo de espacio actualmente en Perú tiene un grado de hostilidad para las personas trans. La monja del colegio católico donde estudiaba solo de mujeres, la que era directora, decidió sacarme del closet con mi familia y con el colegio a los 12 años. Entonces un niño de 12 años expuesto completamente en todo el colegio y con la familia tenía sus 2 lugares seguros en bombardeo constante. Entonces desde ahí la vivencia como una disidencia en el Perú ha sido como complicada. La religión me demostró que no era un lugar seguro y la familia también. Ser un hombre trans en el Perú, se nota bastante el contraste de cuando te perciben como mujer a cuando ya eres percibido totalmente como un chico o un hombre, ¿no? Ya tienes ciertos privilegios, ¿no? El tema de, digamos, del acoso y el tema de tener miedo simplemente para salir y que no te pase absolutamente nada, ciertos privilegios o ciertas actitudes que iban hacia mi persona cambiaron en respecto a otras personas. El Estado no nos protege con ninguna ley que sea a nuestra favor. La policía, que se supone que nos tienen que proteger, nos abusa. Algunos nos tratan bien, algunos nos tratan mal, es dependiendo de la suerte que uno tiene. Y en mi caso, cuando a mí la policía me ha querido tratar de masculino, pues definitivamente con ocasión se le dice, señor, disculpe, soy una mujer trans, así que le pido por favor que se refiera a mí en femenino. Dile esto en hora de mujer y el señor me viene a tratar a mí de caballero. Que falta de respeto, señor. Ahí está el DNI. El gobierno está diciendo que hay inclusión, que como se ve la persona tiene que ser tratada. Los medios de comunicación y la sociedad terminan construyendo imaginarios colectivos de cómo tiene que verse una persona y cómo tiene que ser. Y lamentablemente eso genera una estructura que enmarca una serie de prejuicios, que enmarca una serie de estereotipos, ¿no? De cómo tiene que ser una persona. Y en las personas LGTBI eso se hace el doble o el triple, ¿no? A las personas LGTBI se nos usa en los medios de comunicación para la burla, para la risa, para ironizarnos. ¡Un hombre quiero ser! Para producir, entre comillas, alegría a alguien más a costa de la humillación de nuestras integridades. Con esos tipos de bromas que parecen inofensivas, dicen, ay, pero es una bromita, ¿no? Es como que dice, debe tener correa, pero lo que no se sabe es que esa broma tiene un fondo y el fondo es transfóbico y está alentando y están normalizando la violencia hacia las personas trans. Y esta normalización de burla acarrea el gran odio y transfobia que hay hacia mi comunidad, ¿no? Y siempre justifican los medios de comunicación en general de que es una especie de broma y que no deberíamos tomarlo como que a pecho, no deberíamos como que sentirnos mal o cosas así, no, que es más, deberíamos de estar como que felices de que estamos siendo como que mencionados. La sociedad termina construyendo algunas formas de cómo tiene que ser un gay, cómo tiene que ser una lesbiana, cómo tiene que ser una persona trans, cómo tiene que ser
una persona bisexual, y así sucesivamente para cada una de las letras del acrónimo que trata de representar a la diversidad sexual y la diversidad de género. Una persona trans tiene que tener culo, tiene que tener tetas, tiene que ser 90, 60, 90, y esto influye enormemente en los procesos de transición de cada una de las personas. Incluso llega hasta el punto de obligarnos a tener que someternos a cambios quirúrgicos con el afán de poder ser aceptados en medio de esta sociedad. Influyen a tal punto de generar disforia, de generar rechazo a nuestros cuerpos, a nuestros procesos, de tener que reprimir nuestras raíces, porque en medio de todo este contexto lo que se erige como bueno es una suerte de estatus, ¿no? Un estatus basado en una belleza occidental, y es bastante complicado tener que sobrevivir, tener que interpelar estos cánones de belleza. La evidencia de la vulneración de derechos se da también en otros espacios, como lo son las cárceles en nuestro país. Al no haber una ley de identidad de género, las mujeres trans son llevadas a los penales de hombres, donde desde su ingreso pasan por una serie de acontecimientos que lindan con la violencia de inicio a fin. En primer lugar, cuando una mujer trans llega a un penal, se le ubica en el pabellón 3, que es el pabellón donde están todos los delincuentes que han cometido actos sexuales, es decir, violaciones contra niños, violaciones contra mujeres, etc. En nuestro país no existe la figura de crimen de odio como tal. Cuando matan a una persona por su identidad de género, cuando matan a una persona por su orientación sexual, en el Código Penal no está tipificado el delito de crimen de odio. Por lo tanto, el asesinato, el crimen, es como uno más, como un homicidio más, sin este agravante. Lo que hace es invisibilizar la verdadera desinformación y el verdadero odio que tienen los actos cometidos contra personas trans en nuestro país. Conozco una compañera, amiga mía, Claudia se llamaba, la asesinaron a balazos, creo que a 5 balazos en pleno trabajo, y ejercía el trabajo sexual. Era un hecho de transfobia y pues duele mucho, ¿no? Cuando conoces a esas líderes activistas, crees y piensas que en algún momento te pueda pasar a ti. Lo vemos en los casos de feminicidio. Los crímenes de odio, imagínate cómo es. Ni siquiera se puede calificar penalmente, en el caso de mi hermana, como crimen de odio, porque sí fue un crimen de odio. Yo me pongo a pensar en por qué muchas veces la sociedad es así, ¿no? Por lo que tú misma dices, que es la desinformación. No tienen conocimiento de eso, o sea, solamente piensan que es blanco y negro, cuando dentro de ellos hay una diversidad de colores para poder llegar o al blanco o para poder llegar al negro. Es una lucha de nunca acabar, es una lucha que todos los días tenemos que seguir, pero tenemos que hacerlo porque es lo que nos ha tocado vivir y es lo que nosotras y nosotros también hemos querido para nuestras vidas, esta lucha. Necesitamos personas trans que estén más educadas y para que podamos alcanzar mayores puestos. Me da cuenta que a veces si quieres seguir escalando dentro del activismo, a veces se necesita tener más estudios, más preparación para que puedas tener ciertos cargos, ciertos puestos. Entonces ese es como que mi norte, mi objetivo. La actuación es una de las artes que me salvó la vida, o sea, que me ayudó a sobrevivir. Y la actuación te abre muchas puertas y te da muchísima seguridad. Si no eres segura de ti mismo, de ti misma, pues van a haber personas que van a querer pisotearte y eso no podemos permitir. El hecho de educar y brindar información constante para que no solamente a mi comunidad actual no nos vulneren, sino que a los que vienen detrás, que son los más jóvenes, no pasen con lo que nosotros hemos pasado toda nuestra infancia y adolescencia. Estamos trabajando para que la situación de violencia y discriminación se revierta a largo plazo y creo que debemos mantener la esperanza porque la sociedad avanza, no se estanca.
Somos muchos, muchos, muchos de la comunidad y somos prácticamente como hermanos, hermanas y hermanes que nos apoyamos entre todos y nos ayudamos entre todos como podamos. Me parece que los niños de ahora, los niños y niñas trans, van a tener un ambiente menos hostil de cada unos 10, 20 años. Y eso es porque estamos trabajando en eso, ¿no? Que hay que mantener la esperanza y que no hay que sentirse solo. Nosotros hemos venido a este mundo para ser felices, para mejorar cada día como personas, como seres humanos. Yo creo que el hecho de identificarnos con un sexo diferente al que nos asignan al nacer no perjudica absolutamente a nadie. Si tú te sientes una mujer, pues trabaja y lucha por ser una mujer. Si te sientes un chico, igualmente lucha por ser lo que quieres ser. Más allá de todo el dolor, la hostilidad o el miedo de ser, hay otro espacio que lo puedes crear. Y no está tan lejos, solo es un momento más.